Hola, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este curso sobre estrés postraumático impartido por la psicóloga Karen Sosa con doctorado en Ciencias de la Salud. Damos las gracias también a la doctora Elizabeth Ramos Gaudry por hacer este curso posible. Los invitamos a inscribirse a nuestro canal de YouTube Audrey Neurogenética, en donde se subirá este video y ahí pueden encontrar más contenido acerca del tema y otros temas muy interesantes. Adelante, Karen. Muy bien. Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante y bastante complejo y del que no hay mucha información. Vamos a platicar del trastorno por estrés postraumático, que en realidad puede llegar a ser mucho más común de lo que nosotros creemos. ¿Sí? Sin embargo, por la complejidad de los signos y de los síntomas, muchas veces puede pasar desapercibido o puede incluso confundirse con algún otro trastorno de ansiedad. Es muy importante que el diagnóstico sea específico, sea oportuno, porque esto nos va a ayudar a que las personas reciban la atención que realmente necesitan. Entonces, vamos a platicar el día de hoy de este tema y cualquier duda estamos al pendiente. El día de hoy vamos a platicar de qué es el trastorno por estrés postraumático, cuáles son los criterios que utilizamos nosotros para diagnosticarlo, qué opciones de tratamiento psicológico hay y si pueden ayudar lo que llamamos los primeros auxilios psicológicos. Más adelante vamos a ir trabajando cada uno de los temas. Para empezar, el trastorno por estrés postraumático entra dentro de la clasificación de los trastornos por ansiedad. ¿Sí? El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales lo coloca dentro de este grupo de trastornos mentales. Es una patología mental que siempre es desencadenada por una situación que genera crisis, ¿sí? Ya que ésta se haya experimentado o incluso solamente presenciado. Pero a final de cuentas, lo que caracteriza este trastorno es que genera una situación de crisis. Más adelante vamos a hablar de la crisis. Y los síntomas son muy complejos, pueden incluir reviviscencias, pesadillas, angustia grave, ansiedad severa y pensamientos incontrolables sobre la situación. Bueno, la crisis se caracteriza, y por eso es tan importante hablar de crisis en el contexto del trastorno por estrés postraumático, porque es lo que genera este trastorno. Una situación de crisis se caracteriza como un estado temporal, ¿sí?, de desorganización, ¿ok? Y se genera a raíz de un evento potencialmente traumático. ¿Por qué es importante hablar de crisis en este contexto? Porque las crisis pueden terminar o pueden concluir en dos situaciones. Una es el trauma y otra es el crecimiento. Cuando esta crisis no se resuelve de una manera adecuada o cuando el individuo no genera las herramientas necesarias para afrontarla, es cuando se genera el trauma y se puede llegar a generar esta condición patológica que es el trastorno por estrés postraumático. Pero entonces la crisis es un suceso que es muy repentino, ¿sí? Y cuya situación no es habitual, y el impacto es lo que genera la sensación de que las personas no tienen las herramientas necesarias para afrontar esa situación específica, ¿sí? Este suceso o este evento específico lo que produce es que las personas sintamos o más bien experimentemos esa situación y nos sintamos despojados de las herramientas cognitivas, emocionales, sociales que necesitamos para afrontar esta situación y para sentir que nuestra integridad no corre peligro. La crisis por eso se caracteriza, porque en algún momento potencialmente puede poner en riesgo nuestra integridad, ¿sí? Se trata de una experiencia muy subjetiva, porque las personas podemos sentir que nuestra integridad está en riesgo, ya sea nuestra integridad psicológica, nuestra integridad emocional, nuestra integridad incluso física,
¿sí? O incluso sí puede haber estado en riesgo, pero también depende en gran medida de la percepción que nosotros tengamos ante esa situación. ¿Sí? No significa que percibamos las situaciones como algo más grande de lo que realmente son. En realidad, el trastorno por estrés postraumático y las situaciones de crisis, en efecto, se pueden causar por situaciones que sí pusieron en riesgo nuestra integridad. Sí, pero también depende en gran medida de la percepción que tengamos de este evento. ¿Sí? Es decir, la imagen que tiene la persona sobre sí misma, las situaciones que se presentan y si la persona considera que tiene las herramientas necesarias para poder afrontar esta situación. Se hace referencia cuando hablamos de crisis tanto a situaciones como a la percepción que tenemos las personas de estas situaciones y cómo fuimos despojados de nuestras herramientas para afrontarlo. Hay muchas situaciones que pueden generar crisis y potencialmente convertirse en experiencias traumáticas, como lo son la muerte, ¿sí? En cualquiera de sus, bueno, el fin es el último, pero puede ser una muerte accidental, puede ser una muerte por enfermedad, puede ser una muerte como muy repentina, puede ser una muerte violenta, puede ser una muerte por suicidio, pero cualquiera de esas situaciones puede potencialmente generar crisis o trauma en las personas que rodean el hecho. La violencia, en cualquiera también de sus formas, puede generar un estado de crisis emocional y puede potencialmente generar trastorno por estrés postraumático, ya sea violencia emocional, violencia económica, violencia física, violencia sexual, cualquier tipo de violencia tiene el potencial de generar crisis y también trauma. ¿Sí? Y no solo para la persona que la vive, sino también para las personas que rodean este hecho. Un ejemplo, la violencia intrafamiliar que puede generar crisis y trauma en la persona que está siendo violentada, pero también en la familia. Y la enfermedad también es una situación que puede potencialmente causar un estado de crisis e incluso generar trauma y posteriormente o bueno, potencialmente trastorno por estrés postraumático. Y hablamos de cualquier tipo de enfermedad en el que la persona considere que su integridad se pone en riesgo. ¿Sí? Hay muchas otras situaciones que pueden estar asociadas a que el individuo se sienta en crisis. ¿Sí? Y sienta que no tiene las herramientas necesarias para afrontar esas situaciones específicas. Puede ser básicamente cualquier situación que pueda o no poner en riesgo nuestra integridad, pero que nosotros sintamos que no podemos afrontarlo. Puede ser también cuestiones de accidentes, por ejemplo, pueden ser cuestiones como problemas económicos, puede ser una situación de crisis que puede causar trauma, puede ser separaciones, puede ser, no sé, pérdida de un empleo. Hay muchas situaciones que pueden potencialmente causar crisis, ¿sí? Recuerden, la característica de la crisis en sí es que es un proceso o una situación que sucede de manera repentina, pero que el individuo lo asume o lo interpreta como que se está poniendo en riesgo su integridad. Hay algunas situaciones que de hecho, como les decía, sí ponen en riesgo la integridad de las personas. ¿Sí? Entonces, todas estas situaciones son importantes mencionarlas porque, como les decía, la crisis puede generar o puede concluir en un estado como traumático. ¿Sí? Y esto, a su vez, puede traducirse como un trastorno por estrés postraumático. Los síntomas son muy complejos, ¿sí? Y pueden comenzar tanto en horas posteriores al evento traumático como también meses o incluso pueden pasar años. No es necesario que sea como la presencia de síntomas puede no suceder en el momento inmediato después de que sucedió este suceso traumático. ¿Sí? Entonces, eso también es muy importante saberlo, porque muchas veces puede ser que se minimice la importancia de los síntomas
de este trastorno porque consideramos que ya pasó mucho tiempo. Eso aquí no, pues básicamente no lo tomamos como un criterio diagnóstico porque a final de cuentas, para la mente tenemos que recordar que no hay tiempo, la mente es atemporal. Y puede ser que un suceso que generó crisis y posteriormente trauma haya pasado hace muchos años. Pero si nosotros lo pensamos o lo recordamos, para la mente es como si lo estuviera viviendo en este momento. Y eso es lo que genera los síntomas. ¿Sí? Tenemos que considerar que la presencia de estos síntomas deben ser considerablemente fuertes para afectar la vida y el desarrollo emocional, social, laboral, académico de las personas que lo viven. ¿Sí? También puede interferir con la capacidad que tienen las personas de realizar sus tareas normales. Los síntomas del trastorno por estrés postraumático se dividen en 4 grupos principales y pueden incluso variar a lo largo del tiempo y también depende de la persona. ¿Sí? Recordemos que todas las personas somos distintas, tenemos herramientas emocionales diferentes y podemos reaccionar ante una situación de crisis y trauma de manera muy distinta. Entonces, pero en general se agrupan en estos 4 pues, tipos principales. Primero son los recuerdos intrusivos, ¿sí? Que es la presencia como de síntomas que pueden ser recuerdos recurrentes, que son involuntarios y provocan ansiedad y angustia. Estos recuerdos sí son directamente del hecho traumático. Por ejemplo, si es un accidente, el tener recuerdos de dónde estaba la persona, cómo vestía, cuál era la situación que estaba viviendo en ese momento antes de tener el accidente, qué pasó después del accidente, qué recuerda del accidente. ¿Sí? Estos recuerdos son muy recurrentes, por eso es que provocan tanta ansiedad. Y son involuntarios, no es que la persona quiera recordarlos, es que no puede controlar el hecho de recordarlos. ¿Sí? Lo que conocemos como reviviscencia es el revivir el hecho traumático como si estuviera sucediendo otra vez. Y esto ocurre por esta cuestión que les digo, la mente es atemporal. Y si nosotros tenemos estos recuerdos recurrentes, la mente lo interpreta como si lo estuviéramos viviendo en ese momento, no importa que hayan pasado meses o que hayan pasado años. ¿Sí? Este revivir el hecho traumático es lo que conocemos como reviviscencia y también genera muchísima ansiedad. Otro tipo de recuerdos intrusivos son los sueños que son como perturbadores o son pesadillas acerca del hecho traumático. Estos, de nuevo, son muy recurrentes, es decir, cada vez que la persona se duerme, es cuando tiene este tipo de sueños. De nuevo, recordar que pueden variar a lo largo del tiempo o pueden incluso cambiar de una persona a otra. No significa que todas las personas tengan este tipo de síntomas. Y también la angustia emocional grave y reacciones físicas ante las cosas que nos recuerdan un suceso traumático, que pueden ir, o sea, en una gran cantidad de estímulos, desde olores, por ejemplo, sabores específicos. Una persona que vivió una situación de abuso sexual, recuerdo que analizábamos el caso y uno de los recuerdos intrusivos que tenía esta persona es que recordaba el olor de la persona que abusó sexualmente de ella. Entonces, obviamente esto le causaba angustia emocional muy grave y lo que hacía era que se diera esta reminiscencia. ¿Sí? Entonces, cualquier estímulo que recuerde a la persona la situación traumática puede ser considerado un recuerdo intrusivo, que les digo, pueden ser desde estímulos como el día y la noche, ¿sí? Pueden ser como ciertos olores, ciertos sabores, ¿sí? Ciertas sensaciones corporales. Cualquier estímulo puede desencadenar esta angustia. Otro grupo de síntomas es la evasión y estos síntomas pueden ser, primero, tratar de evitar pensar o hablar acerca del suceso traumático, ¿sí? O sea, no quieren las personas ni pensar en eso, ni hablarlo con alguien más. Es por este síntoma específico
que muchas veces las personas que viven con trastorno por estrés postraumático les es muy complicado acudir a terapia, ¿sí? Porque no quieren ya hablar de ese tema. Les es tan complicado y les provoca tanta ansiedad que lo que buscan es mejor evitar hablar de eso, ¿sí? También tienden a evitar lugares, evitar actividades, evitar personas que recuerden el suceso traumático que les sucedió. Esto, a final de cuentas, también de alguna manera impide el desarrollo normal de una persona, porque una persona no puede andar por la vida evitando muchas cosas. Esto limita mucho el desarrollo de las personas, ¿sí? Y otro grupo de síntomas son cambios negativos en el pensamiento y los estados de ánimo, que pueden presentarse como pensamientos negativos sobre sí mismos, sobre otras personas, sobre situaciones en general o incluso sobre el mundo. ¿Sí? Hay personas que ante las situaciones de crisis o las situaciones que vivieron como traumáticas tienden a culparse mucho, ¿sí? Entonces, estos pensamientos negativos, como la culpa, son hacia la misma persona, pero hay otras ocasiones en las que se presentan hacia otras personas. Otra síntoma también muy frecuente es la desesperanza acerca del futuro. Las personas en esta sensación de que no tuvieron herramientas y no tienen en el presente herramientas para afrontar cómo se sienten, no tienen mucha esperanza sobre lo que va a venir. Otras pueden ser incluso problemas de memoria, incluso no recordar aspectos importantes del suceso traumático. Y esto no tiene mucho que ver con la evasión. La evasión es a voluntad. Yo decido no recordar y yo decido no hablar de eso. Los problemas de memoria relacionados con el suceso traumático no son que la persona no quiera recordar, simplemente no lo recuerda. ¿Sí? Es un mecanismo que tiene la mente para autopreservarse, porque ese recuerdo le es muy doloroso o le es muy complicado de asimilar. Entonces, lo que hace la mente es, de alguna manera, como esconder ese recuerdo, pero de una forma inconsciente. Otra es la dificultad para mantener relaciones cercanas, ¿sí? Porque a final de cuentas, el suceso traumático, la situación de crisis, provocó que perdieran muchísimas herramientas emocionales y estas herramientas emocionales también nos sirven para conectarnos con los demás. Entonces llegan a tener mucha dificultad en mantener relaciones cercanas sanas. Otra es que empiezan a aislarse, a distanciarse de los amigos, de la familia. De nuevo, esto por esta sensación de que no tienen las herramientas necesarias para conectar con los demás. Cuestiones como falta de interés en las actividades que antes disfrutaban, dificultad para sentir emociones positivas, sensibilidad emocional o incluso al contrario, insensibilidad emocional. ¿Sí? Si nos ponemos como atentos a esta cuestión, también puede ser, todos estos pueden ser síntomas incluso de depresión, de un trastorno depresivo. Por eso es que les comento que el diagnóstico de trastorno por estrés postraumático puede llegar a ser muy complejo porque comparte síntomas con otros trastornos de ansiedad y trastornos depresivos, ¿sí? Lo que diferencia al trastorno por estrés postraumático es que este puede ser encadenado por un evento específico o una serie de eventos específicos, ¿sí? El cuarto grupo de síntomas son cambios en las relaciones físicas y emocionales, ¿sí? Estos pueden ser como estar siempre a la defensiva, estar siempre alerta, estar siempre pensando que se encuentra en una situación de peligro, ¿sí? Una conducta autodestructiva también suele ser común, como por ejemplo el exceso de alcohol, el consumo de drogas, conductas sexuales de riesgo o conducir demasiado rápido o situaciones que potencialmente pueden provocar accidentes. Esta conducta autodestructiva también se asocia mucho con este trastorno. Los trastornos del sueño son altamente prevalentes, ¿sí? Y no solamente el insomnio, porque podemos llegar a pensar que el único problema del sueño es el insomnio. Hay muchísimos trastornos del dormir y se asocia la presencia de estos trastornos del sueño con muchísimos trastornos mentales, incluyendo el trastorno por estrés postraumático.
la dificultad de concentración, la irritabilidad y, como les decía, los sentimientos abrumadores de culpa. Incluso, dependiendo de la situación, las personas pueden llegar a sentir muchísima vergüenza. Esto es común en casos de abuso sexual, por ejemplo. Le es tan vergonzoso a la persona hablar de esto por esta misma sensación de culpa que no llegan a pedir ayuda. ¿Sí? Entonces, estos son como los 4 grandes grupos que pueden llegar a presentarse en distintas formas en cada persona, incluso en niños. ¿Sí? En niños se presenta mucho lo que son las pesadillas, lo que son sueños aterradores que no necesariamente incluyen aspectos del evento traumático. ¿Sí? Simplemente es la presencia de sueños aterradores y la recreación de este evento a través del juego. Entonces sí es, como les digo, un trastorno muy, muy complejo y nosotros siempre lo hacemos de manera, siempre el diagnóstico es clínico y nos basamos en los criterios del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su versión número 5, que en realidad nos enumera una gran cantidad de criterios que nosotros tenemos que tomar en cuenta. El primero de estos criterios es una exposición, como les decía, a un suceso traumático, a la muerte, una lesión grave, violencia sexual, ya sea real o amenaza. ¿Sí? En una o más de las siguientes formas, como nos menciona el manual, una experiencia directa de sucesos traumáticos, es decir, el suceso me sucedió a mí. Yo tuve un accidente, yo tuve una experiencia como muy cercana a la muerte, yo padecí una enfermedad, yo viví abuso sexual, yo viví una relación violenta, sí, me pasó a mí, tuve una experiencia directa. O puede también ser una presencia directa. Yo presencié un accidente, yo presencié una situación violenta, yo presencié la muerte de alguien cercano. ¿Sí? No me sucedió a mí, pero yo estuve presente cuando ese hecho traumático sucedió. ¿Sí? O incluso el conocimiento de sucesos traumáticos que han ocurrido a una persona cercana a mí. Eso también puede ser considerado un evento que genera crisis. ¿Sí? Tal vez un familiar muy próximo vivió un evento traumático, yo no estuve presente, es decir, no tuve una experiencia directa ni lo presencié, pero el hecho de saber que esa persona que es tan cercana a mí lo vivió, eso también puede generar en mí una situación de crisis. ¿Sí? En los casos de amenaza o realidad de muerte de un familiar o amigo, nos indica el manual que generalmente hace referencia a el haber sido un suceso violento o un suceso accidental, o sea, que sucede de manera como repentina. ¿Sí? Otra cuestión que también puede desencadenar trastorno por estrés postraumático, de acuerdo a lo que nos dice el manual, es la exposición repetida o extrema a detalles repulsivos de sucesos traumáticos. Por ejemplo, personas, no sé, rescatistas que trabajan con restos humanos o policías que están expuestos de manera como muy repetitiva a detalles tan sensibles como lo puede ser el maltrato infantil o incluso ahorita que estamos viviendo, bueno, desde hace muchos años en nuestro país, cuestiones asociadas con el narcotráfico. Esto también son hechos violentos que pueden generar la exposición repetida, puede generar trastorno por estrés postraumático. Por ejemplo, también es un trastorno que se ha estudiado y reportado mucho en soldados, policías, incluso médicos también, ¿sí? Porque están de manera repetitiva estando expuestos ante situaciones que pueden generar una crisis, ¿sí? Ahora, una nota que nos hace el manual es que este criterio, este último, no aplica cuando esa exposición es a través de medios electrónicos, a través de películas, fotografías, cuando no, o a menos que esté relacionada con el trabajo, ¿sí? Es decir, si una persona decide estar expuesto a esto de manera voluntaria, es decir,
es esta persona la que busca este tipo de contenidos, ahí no se considera que está haciendo, que esta exposición repetitiva, puede generarle una situación de crisis. ¿Sí? Y esto es muy importante porque claro que eso nos levantaría como un poquito la antena ante otras situaciones emocionales, pero si la persona es la que busca este tipo de contenidos o de sucesos, no de sucesos, de contenidos más bien, no se considera que puede tener trastorno por estrés postraumático. El segundo criterio es la presencia de uno o más síntomas de intrusión. Así que, como ya les dije, son estos recuerdos que provocan angustia y ansiedad, que son involuntarios, que son intrusivos y que se asocian directamente con el suceso traumático. También puede ser, acuérdense, este es uno o más, ¿sí? Sucesos que provocan angustia, provocan ansiedad, que son recurrentes en los que el contenido del sueño está directamente relacionado con el suceso traumático. Otros son lo que conocemos como reacciones disociativas, ¿sí? Por ejemplo, en las que el sujeto siente o actúa como si estuviera repitiendo el suceso, que es lo que les mencionaba como reviviscencias, ¿sí? Actúa como si en ese momento estuviera en medio del suceso traumático, ¿sí? Se siente ansioso, incluso puede ser que se active este mecanismo que nosotros tenemos, que es de fight or flight, que es de pelea o de lucha, ¿sí? Pero es una reacción disociativa. Estas se pueden producir de forma continua y la expresión más extrema es una pérdida completa de conciencia, es decir, la persona no sabe que está actuando de esa manera. Hay un caso muy conocido que es en esta serie médica que se llama Grey's Anatomy. Ahí hubo un médico que es soldado. Él tenía estas reacciones disociativas. Él no recordaba, pero empezaba a atacar a las personas, ¿sí? Porque tenía esta pérdida completa de conciencia y actuaba como si estuviera directamente viviendo el suceso traumático, ¿sí? También tiene que haber la presencia de un malestar psicológico intenso y prolongado al exponerse a factores que simbolizan o que recuerdan, que hacen recordar el suceso traumático. También reacciones fisiológicas intensas ante factores externos o internos que de nuevo recuerdan o hacen recordar el suceso traumático. Este criterio B nos pide que haya la presencia de uno o más de estos síntomas de intrusión. El tercer criterio diagnóstico es la evitación persistente de estímulos, ¿sí? Una evitación o un esfuerzo voluntario para evitar recuerdos, para evitar pensamientos, para evitar hablar acerca de este suceso, y una evitación o esfuerzo para evitar lugares. Es decir, voluntariamente la persona decide no ir a un lugar que le recuerda o que es cercano a donde ocurrió el suceso violento, o que es un lugar en el que potencialmente puede encontrarse a su agresor, o es un lugar en el que, o incluso personas que esta persona sabe que están asociados con el hecho violento o con el hecho traumático o con las personas que estuvieron también presentes en este suceso. Sí, pero la evitación también tiene que estar presente para la caracterización de este trastorno. Las alteraciones cognitivas negativas y del estado de ánimo también deben presentarse, ¿sí? Y como nos marca el manual, deben presentarse 2 o más de las siguientes características. La incapacidad para recordar aspectos importantes del suceso traumático. Muchas veces cuando se está entrevistando o se está evaluando a una persona que vivió uno de estas situaciones de crisis, llegan a decir, es común que lleguen a decir, no, es que no me acuerdo. Sí, no me acuerdo nada de lo que pasó hasta que estaba en el hospital. Sí, no me acuerdo nada de lo que pasó hasta que ya estaba en mi casa. No me acuerdo nada de lo que pasó hasta que llegué a un lugar seguro. ¿Sí? Esta es una incapacidad para recordar, y esta incapacidad, les repito, no es voluntaria, ¿sí? Una serie de creencias o expectativas negativas persistentes
y exageradas sobre los demás. Por ejemplo, decir, es que el mundo es muy peligroso. Es que yo ya no salgo porque viví una situación traumática y si yo salgo de mi casa o de mi lugar seguro, potencialmente puedo estar expuesto ante más situaciones similares, ¿sí? Estoy muy mal, no puedo confiar en nadie, ¿sí? El mundo en general es peligroso. Esta generalización extrema, ¿sí? Del peligro. Un estado emocional negativo persistente como el sentir miedo, terror, enojo, culpa, vergüenza, y no necesariamente asociado ante el suceso traumático, sino en general. Puede ser en general o puede ser asociado al suceso traumático. Una percepción distorsionada de la causa o de las consecuencias de los sujetos traumáticos, que muchas veces puede hacer que el sujeto se acuse a sí mismo, se culpe a sí mismo o a los demás. ¿Sí? Esto, como les digo, es muy, muy común en víctimas de violencia, ¿sí? En mujeres o, bueno, personas que fueron víctimas de violencia, ya sea física, sexual o emocional. Si tienen una percepción distorsionada en la que realmente creen que fue su culpa lo que sucedió, ¿sí? Una disminución importante del interés en actividades significativas, es decir, estas personas se aíslan, ¿sí? Sentimientos de desapego, de aislamiento ante los demás y una incapacidad persistente para experimentar emociones positivas. Es decir, ya no disfrutan lo que antes solían disfrutar, ya no los motiva lo que antes solía motivarlos, ya no les provoca felicidad lo que antes solía provocarles felicidad, ¿sí? El cuarto síntoma o grupo de síntomas que son necesarios para su caracterización y diagnóstico es la alteración importante de la alerta y una reactividad asociada al suceso traumático, que comienza o empeora después de este suceso, ¿sí? Es decir, no estaba presente antes y a raíz de eso es que empeoró o es que comenzó. Y tiene que ser dos o más de los siguientes: hipervigilancia, comportamientos imprudentes o autodestructivos, una respuesta de sobresalto exagerada, problemas de concentración, problemas de memoria, alteraciones del sueño o un comportamiento irritable o arrebatos de furia, ¿sí? También la duración de la alteración debe ser superior a un mes. Y esto obviamente considerando que el suceso traumático pasó hace más de un mes, ¿sí? También la alteración causa malestar que conocemos nosotros como clínicamente significativo, es decir, ya le causa muchísimo malestar emocional a la persona y además está deteriorando sus relaciones sociales, laborales u otras áreas importantes para la vida de las personas. Es decir, la persona ya no es funcional. Ya no es funcional para vivir y disfrutar la vida, ni para desarrollarse en un empleo, ni en la escuela, ni en la familia, ni en sus relaciones interpersonales, ¿sí? Y esta reacción o esta alteración no se atribuye a efectos fisiológicos relacionados con el consumo de sustancias. Tenemos que descartar el consumo de sustancias entonces. Se debe especificar siempre si hay síntomas disociativos como despersonalización o desrealización, y también se tiene que especificar si esta expresión es retardada, ¿sí? Si la totalidad de los criterios no se cumplen hasta al menos 6 meses después del acontecimiento, ¿sí? Aunque la expresión de algunos síntomas o signos pueden ser inmediatos, pero puede ser hasta 6 meses, incluso podemos considerar un poco más, que empiezan a presentarse esos síntomas. ¿Sí? Entonces, estos son los criterios diagnósticos que a nosotros nos marca el manual y que tienen que estar presentes para nosotros poder caracterizar el trastorno y diagnosticarlo en una persona. Claro que es muy importante el uso de herramientas estandarizadas, pero la entrevista clínica es lo que nos da más herramientas para el diagnóstico, ¿sí? Como les digo, es muy complejo porque tiene una amplia variedad de signos y de síntomas
y pueden presentarse en una como intensidad variable, ¿sí? Entonces, sí es muy necesario hacer una entrevista a profundidad, apoyarnos de alguna herramienta diagnóstica, porque sí son muchos los síntomas que se pueden observar. Sin embargo, recuerden, el primer criterio siempre nos marca que existe la presencia de un suceso potencialmente traumático, ¿sí? Y no solamente que yo lo experimenté, pude yo haberlo presenciado o incluso pude haberlo yo sabido. Sin necesidad de haberlo presenciado, también puede esto causar trastorno por estrés postraumático. Entonces, sí, dada la complejidad, muchas veces puede ser muy difícil diagnosticarlo y puede confundirse con alguna otro trastorno del estado de ánimo, con alguna ansiedad grave, con alguna agorafobia, con algún, no sé, estado depresivo mayor. Puede confundirse con todos estos trastornos porque comparten muchos síntomas. Sin embargo, acuérdense, el primer criterio siempre nos marca que es la presencia de un evento traumático. Entonces, es complicado trabajar con pacientes con este trastorno, a menos que también estén teniendo algún otro tratamiento, como un tratamiento psiquiátrico, ¿sí? Porque a final de cuentas, la ansiedad, hay muchas ocasiones en las que sí requiere ya un tratamiento adicional. Nosotros en la parte psicológica, particularmente las herramientas que yo utilizo son la terapia, herramientas derivadas de la terapia cognitivo-conductual, y lo que busca es enseñar a las personas a manejar esas situaciones de ansiedad, ¿sí? Y es el tipo de terapia que se ha reportado que tiene más y mejores efectos benéficos para la salud emocional de las personas con trastorno por estrés postraumático. Sin embargo, como decía, en muchas ocasiones, dependiendo de la gravedad del trastorno, tal vez sí sea necesaria su derivación a un médico. Lo que se utiliza mucho, aquí voy a dar algunos ejemplos, son 2 o 3 ejemplos que yo he utilizado con algunos pacientes y que les ha servido mucho en trastorno por estrés postraumático, son las técnicas de relajación y activación emocional, particularmente la relajación progresiva de Jacobson. Esta nos ayuda mucho porque los pacientes con trastorno con estrés postraumático tienden, por esta misma ansiedad y por este mismo estado de alerta y de agitación, tienden a estar muy tensos cuando recuerdan o cuando hablan o cuando tienen estos pensamientos intrusivos sobre la situación traumática. Tienden a estar muy tensos. La relajación progresiva de Jacobson es una técnica en la que se contraen y se relajan de manera progresiva todos los grupos musculares del cuerpo, y esto nos ayuda como en 2 vías. Número 1, conectarnos con el aquí y el ahora, porque como les decía, la mente muchas veces, como es atemporal, puede llegar a sentir que estamos viviendo el evento traumático en ese momento. Entonces, lo que necesitamos es conectarnos con el aquí y en el ahora. Esta técnica nos puede ayudar mucho para eso, para conectarnos en el aquí y en el ahora, en el momento en el que estamos seguros. En este momento, nuestra integridad no está en riesgo. Sí lo estuvo hace un tiempo, pero en este momento no. Entonces, esta técnica nos puede ayudar mucho para eso y también para relajar los músculos del cuerpo, ¿sí? Y otra técnica que yo utilizo mucho con estos pacientes es la técnica de reestructuración cognitiva, en el que se busca un pensamiento alternativo. Recordemos que no es la situación la que nos define, sino lo que yo pienso de la situación que viví, ¿sí? Y esto obviamente tiene que trabajarse mucho en terapia. Si una persona está pasando o está viviendo con trastorno por estrés postraumático, es muy, muy necesario que tenga un acompañamiento terapéutico. Sí, porque hasta que llegamos a ese punto en el que podemos identificar los pensamientos es que podemos reestructurarlos, ¿sí?
Esta técnica se basa en el hecho de que los pensamientos, ok, la situación no la puedo controlar o no la puedo cambiar, ¿sí? Pero ¿qué es lo que yo pienso sobre esa situación? Lo que genera cómo me siento. Y el cómo me siento es lo que genera lo que hago. Entonces, en este sentido, si yo cambio lo que pienso, van a cambiar las emociones y por ende también las acciones. ¿Por qué esta es como la vía que tomamos? Porque las emociones es muy difícil controlarlas. Se habla mucho del control emocional. En realidad no se pueden controlar las emociones porque las emociones son reacciones biológicas, ¿sí? Que suceden en nuestro cuerpo y que se generan siempre a raíz de un pensamiento. Las emociones no se dan por generación espontánea, ¿sí? Se dan porque primero pasaron por nuestra mente a nivel de pensamiento. Entonces, si podemos generar o buscar pensamientos alternativos que no provoquen emociones tan difícilmente digeribles, entonces nosotros podemos sentirnos un poco mejor, ¿sí? No un estado de felicidad excesiva, pero sí nos puede generar emociones un poco más tolerables. Otra son las técnicas que se basan en la terapia racional emotiva conductual. Y esto es lo que les mencionaba, o sea, a final de cuentas nosotros tenemos un suceso traumático o un suceso de crisis, puede llegar a cambiar las creencias que nosotros tenemos sobre nosotros mismos y sobre el mundo en general, ¿sí? Entonces, esas creencias que nosotros tenemos generan los pensamientos que tenemos. Nuestros pensamientos generan nuestras emociones. Es decir, el cómo yo pienso y lo que pienso es lo que determina cómo me siento. Y el cómo me siento es lo que determina lo que hago. Y esto siempre genera una serie de resultados que vienen indiscutiblemente a reafirmar las creencias. Es decir, si yo tengo la creencia que se generó a raíz de un suceso traumático o de una situación de crisis, de que el mundo no es un lugar seguro, ¿sí? Va a llegar la vida y cualquier situación yo la voy a pensar como potencialmente peligrosa, ¿sí? Es decir, no sé, incluso que se acerque un perro a mí o que se acerque una persona a mí o el conocer a alguien nuevo, si yo voy a pensar, voy a generar el pensamiento derivado de esta creencia que tengo que el mundo es peligroso, mi pensamiento va a ser, bueno, esta persona se acerca a mí para hacerme daño, ¿sí? Estas, ¿qué emociones van a generar? Pues obviamente mucho miedo, mucha agitación, mucha ansiedad, ¿sí? ¿Y qué acciones hacemos? Pues las personas tienden a aislarse, ¿sí? O incluso a ponerse agresivos con los demás. ¿Y esto qué resultado genera? Pues un aislamiento total o incluso una respuesta agresiva ante nuestra agresión. Y esto viene a reafirmar nuestras creencias de que, bueno, pues el mundo es un lugar peligroso, rodeado de gente peligrosa. El punto aquí es que, bueno, todos tenemos un sistema de creencias y hay creencias que pueden generarse a raíz de estos eventos traumáticos. No es malo generar esas creencias porque al final de cuentas son un mecanismo de nuestra mente para autopreservarse, ¿sí? Nuestra mente crea esa creencia de que el mundo es un lugar peligroso para ya no sentirme tan inseguro, ¿sí? Sin embargo, esta creencia no es que sea buena o sea mala, pero puede llegar a limitarnos para disfrutar la vida, para conectar con los demás, para funcionar en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestras relaciones interpersonales. ¿Qué es lo que se tiene que trabajar? Bueno, cambiar el pensamiento, las emociones y las acciones, pero también cambiar o generar estos cambios, esta reestructuración a nivel de creencias, ¿sí? Hacerles saber a las personas que, ok, en ese momento en el que sucedió el suceso traumático, pudieron no tener las herramientas suficientes para afrontarlo, pero ahora, en este momento, están seguros. Y bueno, también una herramienta que ha funcionado mucho como tratamiento a trastorno por estrés postraumático, no tanto, pero sí se ha reportado que incluso puede disminuir el riesgo de generar trastorno por estrés postraumático, que es la intervención en crisis y los primeros auxilios psicológicos. Esta es una intervención que se orienta hacia la expresión emocional de la experiencia traumática, ¿sí?
y está diseñado para reducir a corto o a largo plazo esa ansiedad y angustia inicial producida por este evento. ¿Ok? Lo que hace es que le da más herramientas o un funcionamiento más adaptativo y más habilidades de afrontamiento. Más que ser como un tratamiento, es una cuestión preventiva en cuanto una persona sufre un suceso traumático. Sin embargo, sí se ha reportado que reduce una intervención en crisis a tiempo y primeros auxilios psicológicos, un protocolo de primeros auxilios psicológicos bien hecho y bien fundamentado, puede aminorar el riesgo de que se presente trastorno por estrés postraumático. ¿Sí? Porque, como les decía, las crisis pueden desencadenar peligro o pueden desencadenar oportunidad. ¿Sí? Pueden generar trauma o pueden generar crecimiento. ¿Qué es lo que hace que una crisis genere trauma o genere crecimiento? Primero, la gravedad del suceso. ¿Sí? Hay sucesos que en sí mismos son traumáticos porque son excesivamente graves. Más allá de las herramientas y recursos personales que tenga la persona, hay sucesos cuya gravedad son tan intensos que muy posiblemente vayan a generar. Sí, también tiene que ver mucho los recursos personales de cada quien. Si yo siento, y sobre todo la percepción de mis recursos personales, si yo siento que tengo las herramientas para afrontar esa situación, por grave que sea, el resultado va a ser muy distinto. Y también los contactos sociales al momento de la crisis. Por eso la intervención en crisis es tan importante. No es un protocolo de terapia breve, es simplemente una acción en el momento en el que la persona se encuentra en crisis. ¿Sí? No sustituyen un proceso terapéutico. Lo que sí es que son auxiliares para que la persona en un futuro no presente este tipo de reacciones como de trauma o asociadas a trauma. ¿Sí? Los primeros auxilios psicológicos lo que hacen es brindar apoyo práctico de manera no invasiva ante la persona que está en crisis por un evento traumático. Es evaluar sus necesidades, sus preocupaciones, apoyar las necesidades que tiene la persona de acuerdo a mis propios recursos, el escuchar a las personas, no presionarlas para que hablen, reconfortarlas y también ayudarlas o canalizarlas para que obtengan la ayuda que necesitan. Como les digo, el protocolo de primeros auxilios psicológicos no es un tratamiento para el trastorno de estrés postraumático, es algo que puede ayudarnos a evitarlo si una persona está viviendo en este momento una situación de crisis. Sin embargo, hablando en general del trastorno por estrés postraumático, puede llegar a ser muy prevalente, sobre todo en situaciones, como les menciono, que vivimos actualmente. Sí, justamente ayer acaba de suceder un fenómeno mundial con repercusiones potencialmente mundiales que pueden generar también una situación de crisis y por ende desencadenar un trauma. La pandemia por COVID-19 puede generar una situación de crisis en las personas y pueden potencialmente desarrollar un trastorno por estrés postraumático. Desde el simple hecho de enfermar, como también el hecho de estar cerca de una persona que enferma. ¿Sí? Hay muchísimas situaciones que pueden desencadenar una situación de crisis y potencialmente generar trauma. Aquí lo importante es la acción inmediata. ¿Sí? En cuanto nosotros sabemos que una persona está viviendo una situación de crisis, es importante canalizarla con una persona que pueda ayudarla. E incluso si no está viviendo ya la situación de crisis, porque ya podemos notar en esta persona los signos y los síntomas de un trastorno por estrés postraumático, entonces es necesario que nosotros la canalicemos con alguien que pueda darle el apoyo que realmente necesita. ¿Sí? Recordemos que la salud mental es sumamente importante y que no hay situaciones que pues no se mejoran echándole ganas.
Yo sé que siempre buscamos apoyar a las personas con las herramientas que tenemos, pero también el hecho de reconocer que a veces no tenemos las herramientas necesarias para brindarle a esas personas la ayuda que necesitan es importante. Y al reconocer esto, lo que hago es llevar a esa persona o canalizarla con alguien que realmente sí tenga esas herramientas para ayudar. ¿Sí? Entonces, es un trastorno muy serio que de hecho puede llegar a tener repercusiones muy serias. Se asocia mucho, por ejemplo, con suicidio, con depresiones crónicas, se asocia con consumo de alcohol, con consumo de drogas, ¿sí? Y esto por la misma sensación que tienen las personas de que no tienen las herramientas para afrontar esta situación de trauma o estas emociones que estoy sintiendo en este momento, aunque el suceso traumático haya pasado hace meses. Es por eso que es muy, muy necesario, en cuanto nosotros notamos estos síntomas de este trastorno, acudir si somos nosotros los que estamos notando en nosotros mismos estos síntomas o canalizar a las personas con alguien que pueda ayudar. ¿Sí? Siempre, siempre es lo más importante buscar la ayuda especializada. Y bueno, en cuanto a esto, pues estamos para servirles. Yo soy Karen Sosa y soy la psicóloga del equipo de ODRI, Neurogenética y Genética Clínica, y estamos aquí para ayudarlos. Recuerden que está bien pedir ayuda, muchas veces es muy necesario y estamos aquí nosotros para apoyarlos en lo que ustedes necesiten. ¿Sí? No sé si tengas alguna duda, Sara. Eh, o si haya algo que añadir. Sí, muchísimas gracias, Karen. Primeramente, pues agradecerte porque la verdad es un tema, yo creo que ahorita muy importante, precisamente por lo que mencionabas, lo que está pasando ahorita y yo creo que hubo mucho estrés postraumático ahora con lo del COVID, que incluso ni siquiera nosotros mismos nos hemos dado cuenta. Ahorita estuve viendo que algunos criterios diagnósticos y me pude sentir identificada con uno que otro y digo yo, bueno, es que ni siquiera somos conscientes de eso que nos está dejando todo este estrés que estamos viviendo actualmente. Y no solo con esto, o sea, cada persona, yo creo que hemos vivido alguna situación que nos ha dejado, yo creo que con un poquito de miedo y que no sabemos cómo llevarlo a cabo. Y entonces de antemano pues te agradezco mucho la información y pues que nos brindes el apoyo para cualquier duda o cualquier aclaración. Aquí está levantando la mano una persona. Sí. Adelante, si gusta hacer su pregunta. Edmundo, ¿no? Creo que, no sé si escribió en el, si el problema, bueno, fue un mensaje como directo, si el problema fue un maltrato doméstico, ¿cuándo se debe tratar? En el momento en el que nosotros vemos que esta persona está presentando síntomas. Sí, de hecho, en el caso de violencia física, de violencia familiar, siempre es necesario un acompañamiento terapéutico. ¿Sí? Siempre es lo recomendable, no solo en la persona que vive violencia, sino también en las personas que presenciaron esos sucesos violentos, porque pueden generar esta situación de crisis y potencialmente desencadenar trauma. Entonces sí es muy, muy importante pedir ayuda. Y como tú lo decías, Sara, sí, muchas veces no nos damos cuenta, ¿sí? De cuánto daño nos puede causar una situación. Y no estamos como plenamente conscientes de que me siento mal. A veces solamente he tenido pacientes que es muy curioso porque nada más dicen, pues es que me siento mal. Y cuando empezamos a ahondar es cuando notamos la presencia de todos estos síntomas, algo que referían solamente como, pues me he sentido un poco mal. Si me explico, es algo que puede llegar a tener pues consecuencias mucho más graves. Entonces sí, en el mundo siempre, siempre es muy necesario un acompañamiento terapéutico en este tipo de casos, ¿sí? Y si la persona llega a conocer a otra
¿Hay algún trauma por lo primero? No me queda muy clara la pregunta. No sé si se refiere como a conocer a otra persona y no sé en qué persona refieras tú la probabilidad de padecer un trauma. Si quieres, te agradecería mucho mejor que pudieras prender tu micrófono y explicarnos la situación, o si quieres tratarlo de manera más personal, puedes mandarme un mensajito. Aquí les dejo mis datos y pueden sin problema mandarme un WhatsApp y ahí puedo atender sus dudas. No me queda muy clara la pregunta en este caso, pero siempre, siempre, siempre en este tipo de situaciones es necesaria el acompañamiento terapéutico, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si haya otra duda, Sara, creo que no. No, Y les recuerdo, no hay. Yo soy Karen Sosa, soy la psicóloga del equipo de ODRI, Neurogenética y Genética Clínica, y pues estamos aquí para acompañarlos y apoyarlos. ok, muchísimas gracias, Karen. Y les recuerdo suscribirse a nuestro canal de YouTube, en donde esta grabación la vamos a subir y van a encontrar todavía más videos de temas muy interesantes impartidos por la psicóloga Karen Sosa e incluso por la doctora Elizabeth Ramos Raudri. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Gracias, hasta la próxima.